18:06. Como tú decías, Andrea, ya estamos llegando al final del año. Hay incluso ya analistas que están preparando balances de lo que ha sido este primer año del presidente Piñera. Podemos entrar en eso más adelante, pero un día ha sido bien noticioso. Hay varias áreas, tanto en lo nacional como lo internacional. Tú querías destacar una de esas, por ejemplo. Yo me quedaría con un tema que me parece que es sumamente preocupante y que tiene que ver con las cifras de VIH en nuestro país. Esto a raíz de la renuncia de Ana María San Martín, quien era la jefa del departamento de VIH-Sida del Ministerio de Salud. Ahí revisábamos ya las palabras del ministro Santelices, que dice que es una decisión de carácter personal, pero ocurre justo en momentos en que ha habido una serie de cuestionamientos a lo que está sucediendo en nuestro país en relación a las cifras de VIH. ¿Y por qué digo en nuestro país y no en otros lados? Porque si uno va a lo que ha sido la tendencia a nivel mundial en relación a los contagios de VIH, bueno, uno ve que en la mayoría de los países más desarrollados hay una tendencia a la baja. En el resto de América Latina hay una tendencia, o más bien hay un estancamiento en las cifras, en nivel de contagio. Pero en Chile hemos ido al alza. Y además, especialmente en los grupos más jóvenes del país. Entonces, me parece que aquí hay un tema que es tremendamente relevante, que se debe a varios factores. Es una situación que es absolutamente multifactorial. Uno puede solamente atribuirlo a un hecho. Hoy el ministro Santelices decía, bueno, entre más exámenes hay, más casos conocemos. Y efectivamente va a ser así, pero sería ser bien miope no entender que aquí hay un problema más de fondo que tiene que ver con la falta de claridad en las políticas públicas o de medidas concretas para frenar esta tendencia que ha ido al alza. Y eso pasa por una serie de cosas. Pasa por campañas de prevención de VIH, pasa por educación sexual, aunque a algunos no les guste y sigan creyendo que a mis hijos solo los educo yo y es solamente un tema mío, familiar. Bueno, vemos que en la práctica eso no ocurre y no ocurre además con consecuencias bien importantes para todo el país. Pasa por detección temprana del VIH y ahí tenemos una deuda bien grande, pese a que en el último tiempo se ha hablado mucho de estos test de detección temprana, pero hay una serie de hechos que han impedido que Chile pueda frenar esto. Y se suma a eso la percepción de bajo riesgo que existe, especialmente entre los más jóvenes que están iniciando su vida sexual y que a veces consideran que lo más complicado, lo más peligroso puede ser un embarazo, cuando hay evidentemente riesgos mucho más grandes que pasan por no solamente el VIH, sino que otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no hemos podido abordar en ninguno de los gobiernos de manera adecuada. Uno no ve presente el tema en campañas de prevención, han sido muy poco frecuentes y además, recordemos, con sectores que hasta el día de hoy les molesta la presencia de este tipo de información pública. Por eso creo yo que es tan cara de tabla el senador Osandón cuando fustiga a los teóricos responsables, porque él no dice, aumentó el SIDA en Chile, dice, ¿quiénes son los responsables? Bueno, la verdad, senador Osandón... Mira, él dice exactamente lo siguiente, porque dice, a propósito de las cifras, donde dice que Chile está entre los 10 países del mundo que registran mayor aumento de VIH, dice, esto es una vergüenza y evidencia mala ejecución e implementación de las políticas públicas de prevención de VIH. ¿Dónde están los responsables? Los responsables están en su sector, senador Osandón, porque más encima usted está hablando de políticas públicas, no de la afectividad en la familia. Si de políticas públicas se trata, hay un sector que se ha opuesto sistemáticamente desde el retorno de la democracia a que medios de comunicación transmitan spots relacionados a la prevención del SIDA. Es un sector que asociado con la Iglesia Católica, recordémoslo también, durante 20 años insistió en que había que poner acento solamente en la dimensión de la afectividad o en la dimensión de la abstención y no en el uso de preservativo o en la pareja única, incluso... Así que estamos hablando aquí de un sector que sistemáticamente se ha opuesto a que esto se trate en forma seria en políticas públicas. Ahora, yo tampoco le creo mucho al progresismo cuando dice que esto le importa. Yo me he hecho el examen varias veces, cuando me lo he hecho afuera de Chile,
generalmente es un test rápido. Exactamente. Tú entras a un lugar. ¿Te acuerdas que los nos reíamos de la talla ese que en las farmacias antiguas uno tenía que pedir despacito que le dieran condón? Sí, claro. Porque era básicamente algo que te daba un poco de vergüenza. Bueno, aquí estamos hablando de un test complejo, donde va ahí con el trasero en la mano, básicamente. Sí. O sea, tiene que ser lo más fácil, discreto y expedito posible. Yo me lo he hecho afuera y allá nunca me han pedido nada. Básicamente, lo así. Yo tengo entendido que hay algunos lugares que funciona parecido en Chile, pero tengo muchos otros casos, y de hecho también me ocurrió aquí en Chile, en el cual hay que pedir una hora al doctor para que te dé una receta, una orden para ir a hacerte el examen y después ver el reembolso del examen. O sea, al final es un disuasivo. Algo que debería ser lo más fácil, expedito, ojalá gratuito. Y anda a decirle a un cabro de 16 años. Por lo mismo, o sea, es ponerle más barreras a la entrada. O sea, si para uno adulto es difícil, imagínate una persona que está... Así que por lo mismo yo no me creo a nadie, ninguna autoridad que diga que realmente le quiere poner el cascabel al gato a esto. Bueno, es parte de, yo creo, de las dificultades que ha tenido, por lo menos este gobierno. Yo no sé si la salida de Ana María San Martín de este departamento encargado precisamente del VIH-Sida tenga que ver con precisamente la falta de potencia en la aplicación de ese test rápido, porque a falta de campaña, la bandera de lucha de esta administración, del ministro Santelice, era precisamente dotar a muchos centros de la capacidad de hacerse este test rápido, y eso va muy, muy atrasado. Sí, muy atrasado. Se suma a, recordemos, las equivocaciones o errores que cometió el ministro de entradita al asumir la cartera al hablar de cifra, porque él habló que estábamos a niveles que superamos a países africanos. Habló de 100.000 infectados en Chile, y saltaron todas las organizaciones a corregirlo, cifra que está más o menos en 70.000, 25% no sabe que está infectado, pero ese es más o menos el rango. Y en un tema delicado hay que manejarse con precisión, así como hay que manejarse con precisión en precisamente los diagnósticos, donde también ha habido problemas. Pero como sociedad estamos al debe, y como Estado estamos muy al debe, porque hace muchos años que no vemos una campaña de prevención del contagio del SIDA. Ahora, dicho eso y separando el tema del VIH, vemos que se agrega otro factor de conflicto que no es nuevo, pero reflota, porque como estas cosas se mantienen ahí, y hay mucho ruido en torno a la salida hoy de la pauta de la moneda, precisamente, de donde se iba a lanzar el Plan Nacional del Cáncer. De la actividad y sale el subsecretario Luis Castillo, se va de la pauta. Probablemente porque estaba la senadora Carolina Goich. Todo esto una derivada del caso Frey. O sea, tiene varios conflictos ahí abiertos el ministro Santelice, a quien vamos a entrevistar mañana acá en ADN, para precisamente abordar todos estos temas en su cronología durante su administración, y qué es lo que viene en relación a cómo subsanar estas falencias que son, insisto, no son parte o responsabilidad única de este gobierno, porque por años no vemos una campaña como la gente de prevención del SIDA. Como el SIDA ya dejó de ser mortal, claro, para la gente que lo detecta, con fármaco, ya no es el AZT, digamos, con fármacos, claro, de otras generaciones que permiten mantenerte, digamos, en buenas condiciones. Pero el principal problema está en la latencia. O sea, mucha gente que no tiene idea porque no se somete al examen, y de ahí la importancia de fomentar estas políticas, y la Chile ha sido muy, muy importante en fomentar esto, y cuando lanzan estas campañas uno ve que todos sus alumnos en fila, o sea, se dan el tiempo para hacerse este examen, este test rápido, precisamente para crear conciencia de la gravedad de este problema que, como tú dices, Andrea, está socavando y afectando sobre todo a la juventud y también a sectores muy, muy populares, y algunas regiones que son ya recurrentes cuando uno toca el tema, por ejemplo, en el norte del país, en fin, donde hay mucha prostitución y descuido. Un par de cifras solamente para que pongamos las cosas bien en contexto. Según cifras de ONU-SIDA, hay 70.000 personas viviendo con el virus en nuestro país. Solo 40.000 de ellas están identificadas. 40.000 de 70.000. Y con tratamiento médico. De ellas, 8.000 en ISAPRE, 32.000 pertenecientes al sistema público.
Y además, respecto a quienes están en aseguradoras privadas, un informe dice que en 2017 se contabilizaron 8.206 personas en tratamiento, un 9,8% más que en 2016. Según estos datos, la prevalencia de la enfermedad está creciendo, una tasa del 19%, siendo el grupo más tratado los hombres, 96%, de entre 25 y... no tengo aquí 39 años, yo creo que es la información. Oye, había otros temas que estábamos proponiendo en nuestra pauta abierta de WhatsApp. Sí. Y hemos dicho poco de lo que está pasando en el exterior con lo que está los chalecos amarillos. Lo que está pasando en Francia es muy interesante porque se cruza con varias discusiones. No solo porque yo sé que aquí en la prueba de ADN tenemos una debilidad por contar el aumento de los precios de los combustibles, una baja, independiente. Yo sé que Andrés Huerta nos está escuchando. Porque evidentemente le toca el bolsillo a los chilenos y siempre se presenta como un problema. Y nos han llamado auditores justamente para contarnos aquello. En Francia, como nuestros auditores deben saber, se organizaron los automovilistas. De hecho, el chaleco amarillo que ocupan es una especie de símbolo identitario de los automovilistas. Que tiene su origen precisamente porque se usa en las carreteras, claro. Y ahí es donde empezaron las primeras manifestaciones. Exacto. Y ahí agarró pápala. Aunque los chilenos podríamos andar por ahí también, porque también andamos con chaleco amarillo en el auto. ¿Desde qué obligación? Ahora nos obligan a ocupar el chaleco amarillo hasta en bicicleta, pero bicicleta. Bueno. Originalmente los analistas dijeron que esto era un OSNI, un objeto social no identificado, porque no se entendía muy bien cuál era como la fibra ideológica de este movimiento. El acopio. Porque básicamente era un movimiento que se oponía a que le subieran el precio de los hidrocarburos y que eso se iba a reflejar un impuesto mayor a los combustibles, un impuesto que tenía una inspiración verde. Sí, que ni siquiera era por un alza en el precio de los combustibles, sino que para desincentivar la compra o el uso de automóviles y todo lo que tenga que ver con ese tipo de combustible. Y que es muy coherente con la narrativa de Macron, apenas ganó Trump, de decir, para combatir el cambio climático, vénganse para acá. Le dijo a los investigadores, vénganse a París, vénganse a nuestras universidades. Y nosotros vamos a ser los que vamos a combatir esto, ya que el amigo de allá de Estados Unidos no entiende la dimensión del problema global, lo vamos a hacer nosotros. Pero curiosamente, esta causa progresista, esta causa supuestamente bien intencionada, que es la de enfrentar los efectos del cambio climático, se encuentra resistencia en clases medias y medias bajas que utilizan el automóvil para ir a trabajar y que en cierto sentido hacen indiferente si tú eres de izquierda o de derecha. Uh-huh. De hecho, este movimiento, este OSNI, de los los chalecos amarillos, ha sido elogiado tanto por Mélenchon, que fue el candidato de la izquierda más radical en la última elección, como por Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha. En este sentido, la ira del pueblo no conoce frontera ideológica. Es como que en Chile salieran a marchar los partidarios de José Antonio Kast con los simpatizantes del Frente Amplio, para dar más o menos una idea. Y pone una nueva fisura política en el cual está el mundo progresista, que le importa el cambio climático, versus este populismo que de izquierda y de derecha básicamente navega la misma ira. Toca la misma tecla. Y es interesante porque en Italia se unieron electoralmente y ganaron. En Italia la Lega Nord, era un poco el populismo de derecha, se unió a Cinque Stelle, 5 estrellas, que era un movimiento de, no sé si de izquierda, pero un populismo anti-elite, y finalmente hicieron una alianza y lograron ganar el gobierno. Exacto. No estoy diciendo con esto que el Frente Amplio se vaya a unir con José Antonio Kast, ni menos que Mélenchon se vaya a unir con Le Pen en Francia, pero es interesante porque cambia las coordenadas a las cuales estamos acostumbrados a conversar políticamente. Ahora tiene vida propia el fenómeno, no está dirigido, no tiene liderazgo. Se le llama la Francia, lo hace mucho más interesante el fenómeno. Que el gobierno no tenía con quién conversar, o sea, trató en algún momento de decir ya cuáles van a ser los interlocutores de este movimiento y llamó a 8 distintos representantes, llegaron 2, uno se bajó, en realidad no tiene como todavía una orgánica. Teniendo vida propia no tiene dirección. Por lo tanto se hace totalmente incontrolable y no le quedó otra a Macron que echar marcha atrás, pese a que el origen estaba bien claro, porque este es un alza, digamos, un castigo a la clase
a la clase trabajadora, Sí. y versus una serie de otras medidas de Macron que han beneficiado al empresariado. Entonces también había una lectura clara en el Claro. comienzo, pero después se desbandó. Un poco lo que vemos acá en Chile con algunos fenómenos también, Sí. que parten con un hecho y la ciudadanía sensibiliza y se va entusiasmando o va aunando Eso causas e ideologías. Entonces es tremendamente interesante. Antes que, porque ya nos tenemos que cortar la introducción, pero mañana va a ser un día muy, muy, muy sensible, lleno de datos económicos. Viene el IPOM, viene IMASEC, está anunciado además un paro por los trabajadores públicos para el 6, por la ola de despido en el sector público. Y se me queda algo importante, claro, el anexo que viene en el IPOM del Banco Central sobre el mercado laboral. O sea, mañana va a ser muy importante para todos en relación a los datos que puedan surgir sobre el Chile real, digamos. ¿Cuál es la temperatura real que está teniendo Chile en este minuto en materia laboral? Porque ha habido una puja, digamos, por la interpretación versus la sensibilidad de los chilenos que están sintiendo esto cada día, digamos, con un problema bien concreto. En la prueba de ADN.